revelado, el asombroso encuentro entre un padre soltero y la heredera millonaria que cambió todo. El sol apenas empezaba a asomarse sobre las coloridas casas de Oaxaca cuando Alejandro escuchó la voz de su hija Luna llamándolo. «Papi, quiero pancakes», gritó con ese entusiasmo que solo tienen los niños. Con una sonrisa, y la determinación de hacer su mejor esfuerzo, se levantó de la cama. Preparar el desayuno no solo era un rito, sino también una manera de empezar el día con amor y esperanza. La mezcla de harina y leche, el aroma que llenaba la pequeña cocina, le recordaba el propósito por el cual se levantaba cada día, ofrecerle a Luna lo que más pudiera. Sin embargo, la realidad le asfixiaba. Tenía 35 años, un trabajo duro como mecánico y una vida llena de desafíos que enfrentaba solo. En su barrio, el juicio de los demás pesaba como una losa. Ser un padre soltero en una cultura que veneraba la familia tradicional no era fácil. Alejandro sentía las miradas desdeñosas de los vecinos, susurros que llegaban a sus oídos como dagas. Un hombre debe ser proveedor y protector, decía su mente, y el eco de cada una de esas expectativas lo mantenía despierto. Algunas noches, mientras trabajaba en su taller, un sonido inesperado interrumpió su renuente rutina. Un automóvil de lujo se detuvo frente a él. Valentina, una hermosa joven que parecía sacada de un sueño, salió del vehículo. La forma en que se movía, con esa mezcla de curiosidad y desdén por su entorno, hizo que el corazón de Alejandro latiera más rápido. A pesar de lo que había visto en su vida, sus manos llenas de grasa y su ropa desaliñada, sintió una chispa de conexión, una tensión que lo llenó de esperanza y miedo a la vez. Cada charla con Valentina lo llevó a cuestionar su propia existencia. Ella, con su risa cristalina, disfrutaba de las pequeñas cosas que él daba por sentadas, un mercado lleno de colores, el bullicio de vida, las historias de la gente. Pero con cada encuentro, la presión aumentaba. La atracción entre ellos era palpable, pero Alejandro sentía la intensidad de su responsabilidad. Su vida era un caos que Valentina podría no querer compartir. ¿Cómo podría ella desear algo así? Se preguntaba cada vez que la veía sonreír. Mientras el ciclo de sus encuentros se volvía habitual, la angustia en el pecho de Alejandro se intensificaba. Pensaba en Luna, en cómo su padre no podía fallarle. Tenía que ser fuerte y responsable, pero también deseaba ser querido. ¿Seré suficiente?, se cuestionaba, sintiendo cómo el peso de su propio inseguro futuro lo asfixiaba. La mirada de Valentina era un misterio, dulce y amenazadora al mismo tiempo. Ella vibraba de vida, mientras él se sumía en un mar de dudas. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su mente divagaba, Valentina descubría su deseo de hacer algo significativo en la comunidad. Podríamos abrir un espacio para implicar a todos en el barrio, decía con entusiasmo, pero era como si cada palabra le retumbara en la cabeza a Alejandro como un eco de advertencia. ¿Qué pensarían en mi barrio? ¿Qué diría su familia? Pensó, su respiración se volvió irregular, sentía la presión aumentada en su pecho. La idea de ser un simple mecánico, un simple padre soltero, junto a una heredera millonaria, parecía ridícula y aterradora. La tensión se tornó insostenible. El dilema se agudizaba con cada instante que pasaba a su lado, y Alejandro sabía que pronto tendría que tomar una decisión que podría cambiar su vida para siempre. La lucha interna lo consumía. ¿Podría desafiar el juicio ajeno por un amor tan improbable? Mientras la angustia lo invadía, Valentina lo miró con intensidad, pero Alejandro solo pudo preguntarle, con voz temblorosa, ¿y si a pesar de todo, decidimos ser libres ante las opiniones de los demás? El futuro brillaba frente a él, pero la oscuridad de sus miedos lo mantenía encadenado. Lo que Alejandro no sabía, mientras se debatía entre la libertad y el juicio ajeno, era que en el fondo de su ser, el deseo por crecer estaba brotando como una semilla olvidada. La imagen de Valentina, con su despejo desafío hacia el mundo, lo sacudía desde lo más profundo. Al regresar a su taller, su mente se activaba con una claridad nueva. Tenía que hacer algo más que sobrevivir, debía aprender a vivir. Los días siguientes lo encontraron sumido en la reflexión.
decidió que no solo debía enfocarse en ser un buen padre y un mecánico esforzado, sino que también quería cultivarse a sí mismo. Buscó maneras de mejorar, desde cursos en línea sobre administración de negocios hasta clases de inglés. La voz de Valentina seguía resonando en su mente: «Podrías hacer más, Alejandro». Era un mantra que repetía mientras iba a trabajar. Cada mañana al tomar el autobús, la ansiedad de ser visto como un fracasado era abrumadora, pero en lugar de dejarse vencer, empezaba a reconocer esa ansiedad como una oportunidad para evolucionar. La imagen de su hija sonriendo, y la posibilidad de un futuro donde pudiera ofrecerle más, lo impulsaban. Comenzó a relacionarse más con otros mecánicos del barrio, compartiendo conocimientos y estableciendo conexiones que lo llevaron a identificar clientes en busca de servicios que él podría ofrecer. Uno de ellos, Gerardo, un fontanero con un próspero negocio, fue un punto clave en esta nueva red. Con el tiempo, Alejandro se dio cuenta de que su experiencia como mecánico lo brindaba una credibilidad que no había sabido aprovechar. Aprendió a comunicar sus ideas, a ofrecer precios justos y a trabajar con un enfoque más empresarial. Las palabras de Valentina lo guiaron cada día: «El potencial está dentro de ti. Solo necesitas creerlo». Su inseguridad continuaba, pero ahora también surgía con un entusiasmo profundo. La presión y el miedo se transformaban en energía creativa. Cada pequeño éxito en su taller fue celebrado con luna. Preparar pancakes se convirtió en la ceremonia que acompañaba cada victoria: un nuevo cliente, una mejora en la calidad del servicio. A través de estas experiencias, Alejandro se fue forjando una identidad que iba más allá del estigma que lo acompaña. Sin embargo, la conexión con Valentina también crecía. Ella lo empujaba sin darse cuenta, lo animaba a luchar por un futuro diferente y a soñar en grande. Las conversaciones con ella se tornaron profundamente reveladoras. Valentina no solo lo hacía cuestionar el qué, sino también el quién. ¿Quién eres realmente, Alejandro? ¿Qué historia estás dispuesto a contar?, le preguntaba a menudo. La tensión emocional que había generado su relación pronto se tornó en un lazo menos conflictivo. Alejandro estaba aprendiendo a ver en Valentina no solo a una heredera millonaria, sino a una compañera que compartía sus sueños y retos. Las dudas que al principio lo ahogaban se transformaban en interrogantes que llenaban su vida de propósito. Una tarde, mientras ambos caminaban por el mercado local, Alejandro sintió que un cambio fundamental estaba en el aire. Valentina dejó caer una frase enigmática: «He decidido dar un paso más en mi vida. Tengo una propuesta que podría beneficiarnos a ambos». La tensión volvió a acumularse en sus adentros. Sería la oportunidad de lanzarse al futuro con ella, pero estaba listo para arriesgarlo todo, incluso su relación con Luna, por esta nueva vida, y así, con el corazón latiendo fuerte, Alejandro se preparó para recibir lo que el destino le tenía reservado. La vida estaba conspirando para acercarlo a sus sueños, pero también significaría confrontar sus peores temores. ¿Sería un héroe o un villano en su propia historia? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y la posibilidad de perderlo todo se convirtió en un nuevo camino hacia el descubrimiento personal. Enfrentaría una decisión monumental que podía cambiar su vida para siempre. Las palabras de Valentina resonaban repetidamente en la mente de Alejandro, como un eco que reverberaba en cada rincón de su ser. La propuesta flotaba en el aire, una mezcla de incertidumbre y posibilidad que amenazaba con desplazar la frágil estabilidad que había logrado construir en su vida. Era un desafío que podía redefinir no solo su futuro, sino también el de Luna. El dilema de arriesgar lo conocido por lo desconocido comenzaba a tomar forma en su conciencia. En las noches solitarias, mientras Luna dormía, Alejandro se sentaba en su taller y contemplaba el brillante motor que había estado restaurando. La contemplación del trabajo a medio terminar era un reflejo de su propia vida, medio construida y llena de piezas que aún no encajaban. Aquel motor representaba la búsqueda de algo más, un símbolo de proyección hacia un futuro que no se limitaba a reparar automóviles para vivir. Sin embargo, entre todas esas emociones, prevalecía una mezcla de miedo y determinación. Que alguien como Valentina, con sueños tan ambiciosos, lo eligiera para asociarse significaba más que cualquier cosa que había experimentado. Tenía que prepararse para lo que vendría, pero se sentía abrumado por la posible traición de sus propios anhelos. Una mañana, para despejar su mente, decidió salir a correr. Con cada paso, sentía como el viento se llevaba un poco de ansiedad, al tiempo que traía claridad. Su recorrido lo llevó al parque, un lugar donde solía jugar con Luna. En ese espacio, se sentó en un banco y observó a los niños reír y jugar, cada uno inmerso en sus propias historias. De repente,
se sintió impulsado a pensar más allá de su realidad. ¿Acaso su reciente seguridad y crecimiento personal eran lo suficientemente sólidos para abordar este nuevo reto? La idea de unirse a Valentina no solo era emocionante, era aterradora. De algún modo, necesitaba convencerse a sí mismo de que su propia historia podría entrelazarse con la de ella. Un impulso lo llevó a sacar el teléfono y buscar cursos sobre emprendimiento y liderazgo. Hacerlo representaba un primer paso hacia esa nueva vida, un compromiso que debía adoptar con seriedad. Cada día se convertía en un campo de entrenamiento emocional. Durante las clases en línea, Alejandro notaba cómo su mente empezaba a abrirse a conceptos que antes parecían estar más allá de su alcance. Cada webinar sobre estrategias de negocios o liderazgo lo empoderaba, llenando los vacíos que había sentido en su vida. Comenzó a idear un plan no solo para colaborar con Valentina, sino también para cimentar su propia identidad profesional. Se notaba menos intimidado por la idea de convertirse en un empresario. Sin embargo, la relación con Valentina pronto se tornó más compleja. Una tarde, se encontraron en una cafetería, y durante la conversación, ella lo instó a no solo aceptar su propuesta, sino a diseñar su propio sueño. Si decides unirte a mí, asegúrate de tener claridad sobre tu propio objetivo, dijo con una sinceridad que lo hizo reflexionar. Era un consejo que resonaba profundamente en él, porque sabía que su éxito no podía depender únicamente de Valentina. Al regresar a casa, Alejandro miró a Luna y se preguntó si era realmente el ejemplo que ella necesitaba. Ser un buen padre significaba más que proveer, también implicaba enseñarles a sus hijos a perseguir sus pasiones. La inseguridad fue reemplazada por una firmeza potente. Necesitaba arriesgarse, no solo por su sueño, sino por el legado que dejaría a su hija. Esa noche, mientras la luna iluminaba su taller, tomó una foto de su motor terminado, un símbolo de que estaba listo para empezar a galvanizar ese potencial y de que pronto iba a tomar la decisión que podría cambiarlo todo. La combinación de pasos cada vez más firmes estaba alimentando un fuego interior, que lo empujaba a aceptar el desafío de Valentina. Al cerrar los ojos, Alejandro se preguntó si estaba preparado para dar ese salto definitivo. ¿Se atrevería a romper definitivamente con su pasado y a reinventarse uniendo sus fuerzas a las de Valentina? La opción de aceptar la propuesta estaba al alcance de su mano, pero esa elección podría involucrar más que solo sueños. Una chispa de determinación floreció dentro de él, anticipando la confrontación que se avecinaba. Había llegado el momento de enfrentar sus indecisiones. El futuro que deseaba y la historia que anhelaba contar estaban a punto de convertirse en una realidad tangible. ¿Podría realmente convertirse en el arquitecto de su destino? La respuesta que tanto buscaba estaba apenas a un paso de distancia, lista para revelarse. La mañana siguiente, Alejandro despertó con una determinación renovada. Las palabras de Valentina seguían resonando en su mente, desdibujando las fronteras entre el deseo y el miedo. Era hora de tomar el control de su vida, de diseñar un futuro que no solo dependiera del trabajoso esfuerzo en su taller, sino de su audacia para asumir riesgos. Se sentó a la mesa con su laptop abierto y comenzó a esbozar ideas. Cada pensamiento era una chispa que encendía su imaginación. Se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo atrapado en la rutina de lo cotidiano que había olvidado lo que realmente deseaba. La mezcla de motores y herramientas en su taller no definía su identidad. Él podía ser más que un mecánico. Había otros intereses que tenía, otros talentos que no había explorado. Tras una larga búsqueda en línea, encontró varios cursos sobre marketing digital y desarrollo de productos. Comenzó a sumergirse en las lecciones, cada tutorial le aportaba un nuevo conjunto de habilidades. Aprendió sobre cómo presentar un producto, cómo captar la atención del consumidor y, sobre todo, cómo contar la historia detrás de lo que quería vender. Empezó a unir las piezas de su vida personal y profesional, y en ese proceso, empezó también a redescubrir una creatividad que había creído perdida. Su relación con su hija, Luna, también cambió. Alejandro decidió compartir con ella lo que estaba aprendiendo, buscando que sus pasos hacia el futuro no solo incluyeran su crecimiento, sino que también se convirtieran en lecciones para ella. Los dos comenzaron a trabajar juntos en pequeñas manualidades, donde Alejandro aplicaba lo que había aprendido sobre presentaciones de productos. Explicar conceptos, incluso simples ideas sobre cómo cada proyecto tenía un objetivo, se convirtió en una forma de conectar no solo con su hija, sino con al menos un aspecto de su creciente propósito. Sin embargo, el avance no fue lineal. Alejandro se toparía con sus viejos demonios, esos miedos que aparecían en forma de dudas recurrentes. ¿Seré capaz de hacerlo? ¿Qué pasará si fracaso?
En ocasiones, los sentimientos de inseguridad lo abrumaban, llevándolo a contemplar si estaría a la altura de las expectativas. La antigua mentalidad de reparación de automóviles, de vivir en una zona de confort, se colaba a menudo en sus pensamientos e intentaba sabotear lo que estaba construyendo. Decidió entonces confrontar esos miedos con acción. Se propuso un desafío semanal, presentar al menos una idea a Valentina relacionada con sus nuevos aprendizajes. No puedo temer el rechazo, se dijo a sí mismo. Cada semana se acercaba a ella, y confortablemente hacían brainstorming de conceptos que podrían unir sus visiones. Valentina, cada vez más intrigada, lo animaba a pensar más allá, desde una buena presentación gráfica hasta una estrategia de ventas, todo se construye desde el mismo lugar, la autenticidad. Si no estás auténtico, el resto no importa. Con cada conversación, Valentina lo desafiaba a despojarse de sus inseguridades y redescubrir su valor. La interacción con ella no solo lo empoderaba, sino que al mismo tiempo le daba el empujón necesario para dar forma a su propio deseo de construir un legado. Un viernes por la tarde, al salir de una reunión de trabajo conjunta con Valentina, Alejandro se quedó atrás, sumido en pensamientos. Se sentía emocionalmente más fuerte, pero también consciente de que esa nueva versión de sí mismo empezaba a abrir puertas hacia lo desconocido. Era un camino cada vez más claro, pero también lleno de decisiones que lo podrían encaminar hacia el éxito o el fracaso. Al llegar a casa, se sintió inspirado por una urgencia. Con su laptop en las rodillas y todos los apuntes a su alrededor, comenzó a escribir. El comienzo de su proyecto no sería un simple intento de seguir a Valentina. Se dio cuenta de que debía poner en primer plano su propia visión, ese sueño que juró construir mientras miraba la luna. Tenía que ser audaz y no conformarse, y eso significaba que no podría dar marcha atrás. Mientras escribía, la idea de lo que se convertiría su marca tomó forma ante sus ojos. No tenía que ser solo entrelazar su historia y la de Valentina, podía crear su propia narrativa. Fue en ese momento que su teléfono sonó. Era un mensaje de Valentina que decía: he pensado en lo que discutimos la otra vez. Espero que estés listo para compartir tus ideas. La próxima semana tengo una reunión importante y creo que deberías ser parte de ella. Alejandro se quedó en silencio, contemplando la enormidad de esa invitación. Había llegado el momento de aceptar el desafío, de defender la historia que estaba comenzando a escribir. Pero, ¿estaba realmente preparado para la exposición pública de su nueva visión? Su corazón latía con anticipación en medio de la incertidumbre, las decisiones se acumulaban y el tiempo para actuar estaba por llegar. La pregunta ya no era solo sobre compromiso, sino también sobre la valentía de presentarse ante el mundo. ¿Cómo se posicionaría ahora frente a este nuevo desafío, y cómo definiría su camino hacia adelante? Los días que siguieron estaban cargados de una tensión palpable para Alejandro. Desde que recibió el mensaje de Valentina, la inminente reunión se convirtió en un eco constante en su mente. Cada mañana su rutina comenzaba con el mismo pensamiento: ¿estaré listo? Las palabras de Valentina a menudo lo acompañaban, recordándole que la autenticidad era el corazón de cualquier propuesta. Sin embargo, se enfrentaba a una realidad aterradora. Era una cosa hablar de sueños y otra totalmente diferente asumir el riesgo de compartirlos con el mundo. Se despertaba temprano, sintiendo un nudo en el estómago a medida que se acercaba el día de la reunión. El ambiente en el taller, que antes le parecía familiar y seguro, ahora le resultaba claustrofóbico. Miraba las herramientas, sus fieles compañeras de trabajo, y se preguntaba si eran suficientes para abordar un nuevo reto que iba más allá de su formación como mecánico. Podría canalizar sus habilidades manuales en una propuesta que cautivara a una audiencia que esperaría más que destreza técnica. A lo largo de esas semanas, su mente saltó de un concepto a otro. Se pasaba horas trabajando en la presentación. Enfrentaba una constante batalla interna entre el deseo de dar a conocer su visión y los miedos que lo acechaban. Era un desafío más complicado de lo que parecía al principio. Se sentía en una cuerda floja, donde cada paso lo acercaba más al éxito, pero también a una posible caída libre. En sus momentos a solas, Alejandro empezó a escribir en un cuaderno. Detallaba sus pensamientos, sus inseguridades y, sobre todo, cómo se imaginaba que sería el encuentro con Valentina y sus posibles inversores. Era un ejercicio de catarsis que muchas veces terminaba en lágrimas. Esto no solo le ayudó a liberar su ansiedad, sino que también le permitió aclarar sus objetivos. Mientras plasmaba sus ideas en papel, comenzó a descubrir los matices de su propio estilo, su esencia. Una noche, tras un largo día, encontró un momento de iluminación.
Recordó las maquetas cuidadosamente diseñadas que había hecho en su infancia, un mundo de posibilidades que nunca había explorado. Comenzó a esbozar su marca, no solo un producto, sino una experiencia relacionada con la conexión emocional que el hombre puede tener con los objetos que repara y transforma. A partir de esa idea, pasó a la acción. Cada objeto que restauraba en su taller no solo era un simple mecanismo, era un símbolo de un legado, una historia de redención. En esos días, su relación con Luna también evolucionó. Observaba cómo su hija, al igual que él, dudaba ante lo desconocido en sus propios proyectos escolares. Por eso, se convirtió en su apoyo emocional cada vez que descubría obstáculos en su camino. Compartían sus emociones y formaban un pacto, no dejarían que el miedo dictara sus decisiones. La conexión que forjaron les proporcionó a ambos la fortaleza necesaria para enfrentar retos. Finalmente, el día de la reunión llegó. Alejandro se sintió abrumado. Se miró al espejo y tomó un profundo aliento. Soy más que un mecánico. Tengo una historia que contar, se recordó a sí mismo. En su mente resonaban las palabras de Valentina, la autenticidad es lo que importa. Con el corazón acelerado, se dirigió al lugar de la reunión, cada paso cargado de determinación. Al entrar, su mirada se encontró con un grupo de personas serias pero curiosas. Valentina lo recibió con una sonrisa y una palmadita en la espalda. Antes de que tuviera tiempo de dudar, ella lo presentó. Y ahí, en ese instante, el miedo se transformó en una oleada de adrenalina que revitalizó cada rincón de su ser. Alejandro comenzó a hablar, cada palabra era un paso hacia el futuro que había estado construyendo. Pero entonces, en medio de su exposición, una pregunta inesperada surgió de la audiencia: ¿cómo piensas superar los obstáculos que ya has enfrentado en el pasado? De repente, el aire se volvió pesado. La pregunta lo paralizó momentáneamente, atrapando su atención entre el pasado y el presente. Sabía que allí estaba, frente a la decisión que podría definir su futuro. Se dio cuenta de que la audiencia no solo quería una presentación brillante, necesitaban sentir su autenticidad. Mientras meditaba sobre su respuesta, la voz de Valentina resonó en su mente, recordándole que ese era el momento de demostrar lo que realmente era. ¿Sería capaz de convertir su vulnerabilidad en fortaleza, o se dejaría atrapar por las sombras de su historia? La presión del momento cerró el círculo a su alrededor, y supo que la respuesta no solo definiría esa reunión, sino también su propia narrativa. Con un corazón palpitante, Alejandro se preparó para responder. ¿Podría encontrar la voz que su vida había reclamado durante tanto tiempo? Las miradas lo seguían con expectación, y él sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tensión en el aire era palpable cuando Alejandro tomó la palabra. Haciendo un esfuerzo consciente, inhales profundo, buscando el equilibrio entre su pasado y el futuro que tanto ansiaba. Con voz firme, empezó a relatar no solo los errores y tropiezos que había tenido en el camino, sino también las lecciones fundamentales que cada uno de ellos le había aportado. No eran solo historias de fracasos, eran capítulos de una vida cargada de aprendizaje, resiliencia y, sobre todo, perseverancia. Describió cómo el taller había sido su refugio en tiempos de incertidumbre. Cuando la vida se tornaba caótica, el sonido de las herramientas y el aroma del aceite de máquina ofrecían consuelo. Las personas en la sala parecían relajarse, sintonizando con la sinceridad de sus palabras. La conexión emocional que había cultivado con cada objeto que había restaurado era, en realidad, un reflejo de su propia necesidad de redención. De pronto, sentía que mostrarse vulnerable no era un signo de debilidad, sino una fortaleza que lo definía, pero su sinceridad lo llevó a confrontar un temor más profundo. Con cada respuesta que ofrecía, más se daba cuenta de que el verdadero obstáculo no eran los fracasos pasados, sino el miedo a no ser suficiente. El eco de las palabras de Valentina, la autenticidad es lo que importa, retumbaba en su mente, ayudándole a encontrar la claridad que tanto necesitaba. Decidió entonces hablar con honestidad sobre su vida como padre soltero, las luchas que enfrentaba para criar a Luna y las dudas que lo asaltaban a menudo sobre su capacidad para proporcionarle un futuro. Las miradas atentas de la audiencia se tornaron de juicio a comprensión. Vio cómo algunos de ellos asintieron, como si su historia resonara en sus propias vidas. Por un momento, la sala, antes llena de desconocidos, se convirtió en un espacio de conexión humana. Alejandro comprendió que no era solo la autenticidad de su proyecto lo que compartía, sino la esencia misma de su ser. El tiempo parecía correr, y en un giro inesperado, se sintió seguro, casi liberado. Hablaba no solo desde la mente, sino también desde el corazón. Como un artesano que da forma a una pieza de metal,
empezó a moldear sus ideas en palabras que encapsulaban su visión. La propuesta de su marca no era un mero concepto comercial, era un testimonio de la capacidad de la gente para transformar lo que se consideraba perdido en algo valioso. Esto, pensó Alejandro, era el legado que quería dejar para Luna. Cuando por fin terminó, un silencio reflexivo llenó el espacio. Las sonrisas comenzaron a despuntar entre la audiencia, reflejando la conexión que había logrado establecer. Valentina, con la mirada llena de orgullo, asintió a sus palabras. Había cruzado una línea invisible, un momento crucial que lo había llevado a un nivel de autoconfianza que nunca había imaginado. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Un hombre del fondo, conocido por ser un inversor escéptico, se levantó y planteó una duda directa. ¿Cómo planeas gestionar el crecimiento de este proyecto sin sacrificar tu papel como padre? La pregunta, aunque directa, resonó con una verdad más profunda: el equilibrio, la lucha entre ser emprendedor y ser padre, era un dilema que Alejandro tenía que enfrentar. Sintió como sus entrañas se contraían. La presión de la pregunta volvía a habilitar viejos temores, pero sabía que no podía eludir ese desafío. Tenía que demostrar que su experiencia como padre, en lugar de ser un obstáculo, se convertiría en su mayor fortaleza. Con determinación renovada, Alejandro comprendió que estaba en la cúspide de un nuevo descubrimiento personal. ¿Podría realmente unir sus dos mundos y encontrar ese equilibrio que tanto deseaba? La respuesta no solo definiría su futuro, sino también el de su hija. Mientras un nuevo impulso se generaba dentro de él, la incertidumbre se convirtió en fuerza. Este capítulo de su vida apenas comenzaba a desplegar su potencial, y Alejandro sabía que cada respuesta lo acercaba no solo a sus oyentes, sino a sí mismo. La sala se volvió una atmósfera tensa, a la espera de una nueva revelación. Frente al tiempo, el jurado se preparaba para pronunciar su veredicto, pero en el fondo de su ser, Alejandro sentía que esta vez, él no solo se estaba presentando ante ellos. Se estaba revelando a sí mismo, y esa transformación lo colocaba en un camino imprevisto. Sin embargo, el eco de la pregunta del inversor aún resonaba en su mente, haciendo que la incógnita del equilibrio familiar y profesional pendiera sutilmente en el aire. ¿Tendría la capacidad de navegar en las turbulentas aguas de ambas responsabilidades y salir victorioso? Alejandro sintió como el ambiente se cargaba de una expectación electrizante. La pregunta formulada por el inversor resonaba en un rincón de su mente, proyectándose como un eco constante que exigía respuestas. Se sentó en el borde de su asiento, enfrentando no solo a su audiencia, sino a la imagen de sí mismo en el futuro, un hombre capaz de encontrar un equilibrio sólido entre el trabajo y la paternidad. Con una respiración profunda, tomó nota mental de lo que realmente estaba en juego. Sabía que el éxito de su proyecto marcaba un camino no solo para él, sino también para Luna. El peso de la responsabilidad lo encendía, y una chispa de determinación se encendió en su interior. La vida lo había llevado a este momento, y estaba decidido a demostrar que ser padre no era una carga, sino una fuente de inspiración. Para mí, ser padre es la motivación más poderosa que tengo, comenzó. La respuesta fluía con naturalidad, como si cada palabra lo liberara de una carga invisible. Luna me ha enseñado la importancia del tiempo, de estar presente. La esencia de mi trabajo no solo es crear objetos, sino crear un entorno donde ella pueda aprender que los sueños son alcanzables, sin importar las adversidades. A medida que hablaba, una claridad nueva se desplegaba en su mente. Era el momento de combinar su pasión con su papel como padre. ¿Y si su proyecto no solo se trataba de restaurar objetos perdidos, sino de restaurar aquellos aspectos de su vida que había descuidado por temor o por falta de tiempo? De repente, la idea tomó forma. En lugar de ver su papel como padre como un obstáculo, podía convertirlo en el núcleo de su marca. La audiencia reaccionaba. Algunos tomaron notas, otros intercambiaron miradas de aprobación. La conexión que había establecido anteriormente con ellos se intensificaba, transformándose en una energía palpable. Alejandro continuó, infundido de una nueva perspectiva, mientras su voz resonaba con la autenticidad que buscaba. Mi proyecto no es solo una marca, es un mensaje. Es la muestra de que se pueden vencer las limitaciones. Con Luna aprendí que cada pequeño paso cuenta. La restauración puede ser un proceso, tanto para los objetos materiales como para las vidas humanas. Cada frase parecía un ladrillo más en la construcción de una verdad que necesitaba compartir. En la parte trasera, Valentina lo miraba con aprecio, empujándolo a seguir adelante. Pero también sabía que no podría hacerlo solo. La realidad de los desafíos que se avecinaban era intensa, desde el financiamiento hasta las demandas propias de una niña pequeña. Si quería lograrlo,
Tendría que ser astuto, buscar recursos, crear redes de apoyo. La pregunta del inversor no era solo un obstáculo, era una oportunidad de crear colaboraciones, de reinventarse. Empezó a pensar en formas de integrar su vida como padre en su desarrollo profesional. ¿Por qué no involucrar a Luna en el proceso de restaurar objetos? Podría ser una forma de enseñarle habilidades que la acompañaran toda su vida. El taller podría convertirse en un espacio donde madre e hija compartieran experiencias, donde la creatividad fluyera natural y libre mientras sus pensamientos se entrelazaban. Una ráfaga de ideas brillantes tomó protagonismo. La inseguridad que había sentido en un principio comenzó a transformarse en un panorama de posibilidades. Alejandro se dio cuenta de que estaba, de hecho, construyendo no solo un proyecto, sino también una vida más rica y plena para Luna. Sin embargo, en medio de su epifanía, se formuló otra pregunta inquietante en su mente. ¿Qué pasaría si su enfoque no resultaba? ¿Y si fracasaba, arrastrando consigo a su hija? Se cuestionó con miedo. La incertidumbre volvía a acecharlo, y en ese momento, un deseo ardiente brotó en su pecho, demostrarse a sí mismo que podía vencer sus propios límites. La sala continuaba en silencio, expectante. Alejandro sabía que había cruzado un umbral, pero el final de esta jornada estaba lejos. Allí, en ese instante, entre el temor y la esperanza, se destacó una verdad crucial: su viaje apenas comenzaba. Mientras la sincronía de su mente y su corazón encontraba un camino, la visión de su futuro se expandía. Pero una palabra desalentadora del inversor aún flotaba en el aire, como una sombra acechante. ¿Sería capaz de superar no solo la duda del inversor, sino las propias inseguridades que siempre había llevado consigo? El momento de actuar se acercaba, y Alejandro sabía que lo que estaba en juego era más grande que un simple proyecto, era su vida y la de su hija. Alejandro dejó la presentación con la adrenalina aún bombeando por sus venas. Mientras caminaba hacia la salida del auditorio, su mente corría a 1000 por hora. Había logrado conectar con la audiencia, pero eso era solo el primer paso. Era evidente que el inversor había quedado impresionado, pero la realidad lo golpeó con la dureza de una ola. Necesitaba un plan. Se sentó en una pequeña cafetería cercana, el aroma a café recién hecho invadiendo el aire. Sacó su cuaderno de bocetos, donde había estado esbozando ideas para su proyecto. Aquella hoja en blanco se sentía como un refugio, un espacio donde podía convertir sus pensamientos en estrategias. El primer elemento en su lista era claro. Necesitaba financiación. No podía esperar que un solo inversor cubriera todas sus necesidades. Debía diversificar su enfoque, explorar distintas vías. Empezó a pensar en crowdfunding. Si podía conectar con otras personas que compartieran su mensaje, quizás podrían respaldar su visión. Esa idea encendió una chispa de emoción en su interior, pero el crowdfunding no era suficiente. Quería involucrar a Luna en el proceso, enseñarle de manera práctica lo que significaba crear y restaurar. Sería atractivo no solo para su familia, sino también para una comunidad de seguidores que valorara lo artesanal y lo auténtico. Más ideas fluyeron, talleres donde padres e hijos pudieran participar en la restauración de algún objeto antiguo, creando vínculos mientras aprendían juntos. La imagen de pasar tiempo con Luna, mientras compartían risas y conocimientos, le desprendió una sonrisa. Sin embargo, algo más lo inquietaba. Tenía que comprobar si todo eso funcionaría en el mundo real. Así que decidió hacerse a sí mismo una promesa: en ese mismo mes, organizaría un pequeño taller para probar su idea. Sería una especie de prueba de fuego, una oportunidad para ver la viabilidad de su visión en acción. Con la mente ya absorbida en ese nuevo propósito, Alejandro se vio rodeado de un puñado de personas que observaban con curiosidad. En medio de toda esta experiencia, sus inseguridades todavía susurraban en un rincón oscuro de su mente. ¿Y si no era capaz de ejecutar sus planes? ¿Y si el taller fracasaba? Recordó la mirada de Valentina cuando sus ideas se unieron en la sala. Se sintió fortalecido al pensar que ella había creído en él, y eso era algo que debía honrar. No podía permitir que el miedo lo paralizara. Tenía que actuar, avanzar, y mostrarle a Luna que el camino hacia sus sueños podría ser difícil, pero que valía la pena y ya estaba en marcha. Visualizaba el taller, sus paredes llenas de colores y risas, aulas donde padres e hijos prosperaban en medio de la creación. La imagen comenzaba a cobrar vida, pero no podía hacer nada solo. Debería buscar ayuda, personas que, como él, desearan un cambio. Exploraría redes sociales, se uniría a grupos de padres,
compartiendo su mensaje y apelando a sus emociones. Mientras continuaba planeando, una notificación de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Valentina: ¿vamos a almorzar para celebrar tu brillante presentación? Creo que tienes algo realmente especial entre manos. La calidez del mensaje le hizo sonreír. Ese apoyo podía ser justo lo que necesitaba para mantener la motivación y encontrar el rumbo en un mundo caótico. Se levantó de la mesa, y aunque el miedo a fallar aún lo acechaba, sentía que cada paso lo acercaba más a sus objetivos. Mientras se dirigía a encontrarse con Valentina, una revelación lo sacudió: no solo estaba luchando por unas metas profesionales, sino también por construir un legado que su hija pudiese admirar. Aunque todo parecía posible, en el fondo, a Alejandro le pesaba otra inquietud. En su afán por buscar el éxito, podría estar dejando de lado su papel como padre. La tensión crecía en su pecho, recordándole que, a veces, los mayores sacrificios son los que uno no ve venir, aquellos que amenazan el delicado equilibrio entre la vida profesional y la paternidad. Al darle un sorbo a su café, comprendió que lo que empezaba como un viaje de restauración personal podía transformarse en un desafío más profundo, donde tendría que enfrentarse, no solo a sus demonios, sino a sus más ambiciosos anhelos. Ahora tenía una misión que cumplir, pero la pregunta seguía resonando en su mente como un tambor lejano: ¿podría realmente equilibrar sus deseos profesionales con su amor por su hija? La respuesta lo aguardaba en el horizonte, pero el tiempo parecía escaso. Alejandro se sentó en la mesa de Valentina, aún sintiendo el peso de sus pensamientos. El bullicio de la cafetería lo rodeaba, pero el ruido se desvanecía cuando se concentraba en la inminente prueba que había planeado para demostrar su idea. Con cada sorbo de café, reflexionaba sobre la importancia de esa decisión. Tenía que presentar un taller que no solo fuera viable, sino que también inspirara a otros y, lo más importante, a Luna. La conversación fluyó de forma natural entre risas y anécdotas. Valentina, siempre perspicaz, notó la tensión en los ojos de Alejandro. ¿Qué te preocupa?, preguntó con un suspiro. Alejandro decidió abrirse. Quiero que esto funcione, no solo por mí, sino para Luna. ¿Y si al final todo esto es solo una ilusión? Valentina lo miró fijamente, como si intentara desenterrar sus ansiedades. Alejandro, a veces el éxito no está en el resultado, sino en el esfuerzo y la conexión que creas con los demás. Lo que importa es que estás haciendo algo que realmente amas. Esa simple afirmación resonó en su interior, dándole un empujón de energía. Tal vez el taller no era solo una prueba de su idea, sino también una forma de transmitir valores a su hija: la dedicación, la pasión, la importancia de perseguir los sueños, a pesar de las adversidades. Decidió que no podía dar marcha atrás. Se propuso fijar una fecha para el taller y crear un evento que no solo invitara a padres e hijos a participar, sino que les ofreciera un espacio seguro para experimentar su creatividad. La idea de unirse a él en este viaje estimuló su deseo de trabajar más allá de sus miedos. Mientras Valentina lo animaba a seguir adelante, Alejandro vislumbraba el plano de lo que quería materializar. La estrategia crecía en su mente. Comenzaría a implementar sus ideas en las redes sociales, no solo como un medio de promoción, sino como una forma de construir comunidad. Atraer a otros sería necesario. Días se convirtieron en semanas mientras luchaba por equilibrar su vida. Alejandro pasaba las tardes organizando el evento, buscando materiales para el taller, diseñando folletos y contactando a uno que otro amigo para que le ayudara. Durante las noches, cuando Luna se dormía, él se sumergía en su computadora realizando publicaciones y tratando de captar la atención de posibles participantes. Pero sus dudas volvían a atormentarlo. ¿Estaba haciendo lo correcto? Mientras su mente se debatía entre el entusiasmo y el miedo, una notificación lo sorprendió. Un comentario en su publicación decía: esto me parece muy interesante, pero, ¿qué pasa si no sabemos restaurar nada? La pregunta, aunque honesta, generó un torbellino de inseguridades en Alejandro. ¿Y si los padres y los hijos no se sentían capacitados para participar? Si el taller resultaba ser un desastre, Alejandro se detuvo a respirar. Sopesó el comentario y decidió responder con sinceridad: eso es precisamente lo que buscamos. Aprender juntos, disfrutar del proceso, sin miedo a equivocarse. En ese momento, entendió que su enfoque tenía que cambiar. No podría exigir perfección, pero sí compromiso. La autenticidad y la conexión eran esenciales. Sin embargo, las dudas no eran su único enemigo. Recordó que Valentina había llegado a ser su aliada, y la idea de contar con su apoyo tanto en lo profesional como en lo personal le otorgaba una mezcla de valor y temor.
Se preguntó si podía depositar su confianza en ella en un contexto más personal, así como lo hacía en el profesional. Mientras esbozaba los últimos detalles del taller, un dilema se iba formando en su mente. ¿Sería prudente abrir su corazón a Valentina, o había una línea que no debía cruzar? Mientras estas dudas lo invadían, la determinación de Alejandro crecía, empujándolo hacia el camino del taller y hacia la confrontación con sus propios temores. El día se acercaba y, con ello, el desafío de enfrentar no solo a su audiencia, sino también a sus sentimientos. Con cada decisión que tomaba, el balance entre ser un padre y un emprendedor se tornaba más complejo, llevándolo a la crucial revelación. El verdadero desafío no sería el taller en sí, sino cómo interpretar el papel de padre en medio de su creciente ambición. Sabía que pronto todo estallaría en un punto crítico. Había llegado el momento de enfrentar su más grande incertidumbre. ¿Cuánto del Alejandro emprendedor podía coexistir con el Alejandro padre sin perderse en el intento? La fecha del taller se acercaba y con ella, la tensión empezaba a acumularse en su pecho, preparándolo para un encuentro que podría cambiar su vida de formas que nunca imaginó. La mañana del taller finalmente llegó, y Alejandro se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Se levantó temprano, no solo para preparar el espacio, sino para reflexionar sobre lo que este día representaba. Miró a Luna dormida y rápidamente dibujó en su mente el futuro que ambos merecían. La próxima etapa no solo era una prueba para él como emprendedor, sino también un ejemplo tangible de cómo la valentía podía transformar la vida cotidiana en una increíble historia de superación. Al llegar al parque donde había organizado el taller, respiró profundamente al ver las mesas dispuestas y los materiales listos para ser utilizados. La vista del lugar, decorado de colores vibrantes y el atisbo de risas infantiles, lo llenó de energía. Tanto sus ansias de ayudar a otros como sus deseos de crecer afloraron como nunca. No solo esperaba compartir sus conocimientos, sino también crear un espacio donde otros pudieran sentirse libres de explorar su creatividad. Conforme los padres e hijos comenzaban a llegar, la tensión se disipaba. Las miradas curiosas y los murmullos emocionados confirmaban que el ambiente se llenaba de expectativa. Aurora, una madre que había visto su publicación en redes sociales, se acercó y lo felicitó por organizar algo tan bonito. Mientras interactuaba con otros, se dio cuenta de que aquellos momentos no eran solo de aprendizaje, sino genuinas conexiones donde todos compartían sus inquietudes. Antes de comenzar el taller, miró a Luna a su lado, sonriendo con ese brillo lleno de ilusión en sus ojos. ¿Estás lista para crear algo increíble?, le preguntó. Sí, papi. Hoy vamos a hacer magia, respondió ella, llenando a Alejandro de motivación. Más que un simple evento, este taller simbolizaba su compromiso de ser un buen padre, un crecimiento personal y un paso hacia su sueño. Cuando empezó, Alejandro explicó los materiales y facilitó a los asistentes un espacio donde todos podían experimentar la restauración de objetos. Fue una revelación para él darse cuenta de cómo cada paso, cada herramienta, cada error se convertía en una lección valiosa, no solo para él, sino también para los presentes. Algunos de los padres, al principio reacios, comenzaron a soltarse, y poco a poco fue generándose una atmósfera divertida y educacional. Durante el taller, la interacción creció. Los risas se multiplicaron mientras unos ayudaban a otros, y Alejandro no podía evitar sentir una profunda satisfacción. Recordó las palabras de Valentina: la autenticidad lo es todo. Su visión no solo estaba comenzando a cristalizarse, estaba conectando con la esencia misma de lo que quería lograr. En su mente, esta experiencia se convertía en un microcosmos que reflejaba su anhelo de dejar un legado para Luna. Al final del taller, el grupo compartió sus creaciones. Cada objeto restaurado no era solo una manifestación de talento, cada uno era una historia de crecimiento, esfuerzo y superación. Alejandro se sintió orgulloso, no solo de su trabajo, sino del impacto que había generado. Risas y satisfactorios gritos de emoción resonaban en el aire. Fue en ese instante que comprendió que su viaje no solo implicaba hacer negocios, sino también transformar vidas a través de pequeños actos de creatividad y coraje. Y así, en medio del bullicio, Alejandro se sintió tocado por un abrazo cálido de Luna. Ella sonrió y dijo: «Papá, esto ha sido increíble. Quiero hacer más». En ese momento, Alejandro sintió que había logrado más que un simple taller, había sembrado una semilla en el corazón de su hija que crecería en los próximos años. Al despedirse, los padres se acercaron para agradecerle. Comprendió que había superado sus temores, que había validado su idea y había empezado a construir una comunidad. Las voces de gratitud y reconocimiento comenzaron a solidificar su propio valor.
Este taller no solo significó un éxito en su emprendimiento, sino que representa un hito en su vida personal y profesional. Alejandro había logrado dar un paso decisivo hacia un futuro que podría ser brillante, lleno de oportunidades. Había demostrado que su papel de padre podía integrarse con sus responsabilidades profesionales, y ambas partes de su vida podían coexistir y enriquecerse mutuamente. Las palabras de Valentina resonaban en su mente: la autenticidad es lo que importa. Hoy, Alejandro se sintió más que un mecánico, se sintió un creador, un líder y un padre presente, preparado para enfrentar nuevos desafíos. Esto no era el final, sino el comienzo de un viaje que seguiría transformando su vida. Había establecido una identidad profesional que no se conformaba con ser un simple padre soltero ni un mecánico limitado. A partir de hoy, Alejandro era un navegante de su destino, un arquitecto de su futuro, listo para seguir embelleciendo la historia de su vida en compañía de su adorada hija. Pero esto no termina aquí. Si permanecen interesados en más historias de superación, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y unirse a nuestra comunidad. No esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Además, dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a compartir estas historias de crecimiento personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Las historias de transformación merecen ser escuchadas.